Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta en su membresía tributaria la tercera y última sesión del curso virtual Tratamiento Tributario y Sectorial de Organizaciones sin fines de lucro. Este es un curso de 9 horas que se ha desarrollado en 3 sesiones de 3 horas cada uno y el día de hoy estamos en la tercera y última sesión. Curso a cargo de la doctora Mary Bamón de Quinteros, experta tributarista, líder de opinión del medio, actual gerente de impuestos de la firma B&B Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta transmisión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días, Edu. Muy buenos días a todos los participantes que ya se encuentran conectados. Gracias a todos por su puntualidad. Hoy vamos a tratar, es nuestro último y tercer día, respecto a este curso de tratamiento sectorial y tributario de organizaciones sin fines de lucro. No sin antes, quisiera precisar que en las dos primeras sesiones anteriores, a modo de cómo diferenciar que una cooperativa no califica como una organización sin fines de lucro, abordamos los temas de cooperativas agrarias de forma muy superflua y respecto de cooperativas de ahorro y crédito, que las transacciones, y muchos lo asimilan, a organizaciones sin fines de lucro, pero en verdad que no se trata de ello, sino que una cooperativa agraria realiza actividad comercial, al igual que una cooperativa de ahorro y crédito, es que solamente los actos entre la cooperativa y los socios, que son los actos cooperativos, se mantienen o se tratan como operaciones inafectas. El año pasado, en el mes de agosto, se publicó la ley que modifica el tratamiento tributario de las cooperativas agrarias, que fue la ley 31.335. Y en el mes de diciembre también se publica el reglamento que modifica el tema de las cooperativas agrarias vigente a partir del año 2022. Los parámetros a los que se hizo referencia estaban referidos para el tratamiento de las cooperativas que son similares en verdad, sino lo que se ha incrementado a través de esta ley es que las cooperativas agrarias tienen que registrarse ante el Midagri, solamente son reconocidas como si es que son registradas ante el Midagri, y además se ha ampliado el umbral de las operaciones inafectas hasta 30 UITs. Bajo la ley, hasta el 31 de diciembre del 2021, las operaciones inafectas de los socios estaban hasta 20 UITs. ¿Sí? Entonces, está pendiente a la fecha que la SUNAT regule también esta serie de documentos internos que darían fe a estos actos cooperativos. Este punto, en verdad, lo hemos tocado como simplemente diferenciar que una cooperativa, pese a que es una persona jurídica que se registra dentro de SUNAT como una organización sin fines de lucro, o dentro del registro de personas jurídicas en general, donde se registran las organizaciones sin fines de lucro, esta no califica como una organización sin fines de lucro, sino que decíamos que las organizaciones sin fines de lucro, todas ellas, o se constituyen como asociación, se constituyen como fundación o se constituyen como comité. Y la regulación de las organizaciones sin fines de lucro en materia tributaria solamente está referida a lo que establece la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, estableciendo inafectaciones solo para los sectores educación, cultura y deportes, y las entidades religiosas, mientras que las otras entidades, las otras organizaciones que tengan fines distintos van a estar grabadas con IGB. En la primera sesión hacíamos referencia a cuáles eran los parámetros que debían seguir, cuáles eran los 3 requisitos fundamentales que debían seguir las organizaciones sin fines de lucro para tener esta exoneración, ¿no? Y el primero era que tenga los fines que el artículo 19b señala. El segundo, la inexistencia, no debe haber ningún presupuesto ni en el estatuto, ni en su actuar, ni en el devenir de su funcionamiento, de que esta organización sin fines de lucro está repartiendo de forma directa o de forma indirecta las ganancias a sus asociados.
Y tercero, que ante una liquidación, los fondos de esta organización vayan directamente a otra organización sin fines de lucro de fines similares, es decir, que esté exonerada. No cualquier organización sin fines de lucro, sino que también esté en el marco de la exoneración del 19B de la ley del impuesto a la renta. Esto fue lo que tratamos en la primera sesión. Ayer vimos dos tipos de organizaciones sin fines de lucro que tienen un tratamiento totalmente diferenciado, y dentro de ellas veíamos a las instituciones educativas particulares y las públicas, no todas ellas constituidas como asociaciones sin fines de lucro, las públicas por ley y las particulares por estatutos, por personas naturales o jurídicas que han decidido crear un colegio o una universidad de carácter privado, pero como una asociación, y que pueden tener una exoneración del impuesto a la renta y una inafectación respecto únicamente de los servicios educativos que estas prestan. Y en inafectación también respecto a la venta de determinados bienes que la resolución del Ministerio de Economía autoriza que no se grave con IGB, por ejemplo, la venta de activos de las entidades educativas. Por otro lado, conversábamos respecto de las organizaciones sin fines de lucro, entendidas estas como las iglesias, que la ley del impuesto a la renta les denomina sociedades religiosas, pero que en la nueva ley de asuntos interconfesionales no denomina o no tiene ese mismo parámetro de sociedad religiosa. Simplemente son asociaciones que tienen por propósito la creencia en un ser superior, y que para ser reconocidas como iglesias y tener ese beneficio tributario, que es la exoneración siempre que sus actividades se realicen dentro del país, y también los beneficios en impuesto a la renta, en IGB, beneficios en cuanto a impuestos municipales, hablábamos del predial, del impuesto al patrimonio vehicular, de la alcabala, requieren ese reconocimiento ante el Ministerio de Justicia y que estén empadronados estas instituciones religiosas, estas entidades religiosas. ¿Sí? Entonces, esos son los requisitos que estas dos organizaciones o asociaciones requieren en particular. Hoy vamos a conversar respecto de el cajón desastre, que es la mayor parte de organizaciones sin fines de lucro tratan de incluirse como una asociación cultural, como una asociación de beneficencia o de asistencia social. No obstante, muchas veces pierden la exoneración. Puede ser que SUNAT les confiera la exoneración porque en su estatuto señala de que es una asociación cultural, pero si es que en el devenir de sus operaciones solamente se dedica a vender libros y no realiza y no se verifica que realice alguna actividad cultural como tal, esa exoneración la puede perder. ¿Sí? Entonces, lo que he visto aquí es que dentro de las asociaciones sin fines de lucro, culturales, de beneficencia y demás, han tratado de encajar actividades comerciales puras. Por ejemplo, una librería se constituye como una asociación cultural, pero es que todo lo que está, sus actuaciones no calificarían como una asociación cultural. La ley 3487 es la ley de promoción de puntos de cultura, que facilita de que personas, asociaciones sin fines de lucro puedan coadyuvar al Ministerio de Cultura a promover la difusión de la cultura. ¿Y qué se entiende por cultura? Van a ser actividades de cultura, aquellas que promuevan el arte, la cultura, aporten protección y promoción de saberes ancestrales, tradicionales, identidades culturales, memorias de pueblos originarios, indígenas, memorias de pueblos afroperuanos, espacio público y patrimonial. Entonces, todas aquellas asociaciones sin fines de lucro que tengan este fin de promover la cultura a través de el rescate de saberes ancestrales o tradiciones, pueden ser calificadas y reconocidas por el Ministerio de Cultura como un punto de cultura. Una vez obtenido ello, una organización sin fines de lucro puede además solicitar a la SUNAT que sea reconocida como una entidad exonerada. ¿Por qué? Porque esta se constituyó, tuvo su estatuto, luego tiene el RUC y va a solicitar que se le reconozca por la Asociación de Cultura como un punto de cultura, por el Ministerio de Cultura como una asociación cultural, perdón, y
un punto de cultura. Entonces, si es que califica como un punto de cultura, que el reglamento lo define como una organización sin fines de lucro, que el Ministerio de Cultura la reconoce como tal. Y que lo que va a buscar es construir una sociedad inclusiva, democrática, pero se transmiten derechos culturales. Está registrada en el Registro Nacional de Puntos de Cultura, va a tener esa exoneración del impuesto a la renta. Entonces, ¿cuáles son las actividades que deben seguir? Para ser reconocida como un punto de cultura, por lo menos debe tratarse de actividades que busquen el rescate y la protección de tradiciones de pueblos indígenas, poblaciones afroperuanas, que busquen el desarrollo de actividades en espacio público y cultural, que fomenten experiencias artísticas, culturales, de comunicación y educación. Si eso es así, una asociación que puede tener la denominación asociación cultural, pero si es que no realiza estas actividades listadas en este reglamento, entonces no estaremos hablando de una asociación cultural. ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que de obtener los reconocimientos, de una fiscalización podrá gravar sus operaciones con renta y con IGB. Recuerden que el artículo 2, inciso G de la ley del IGB, indica que las actividades culturales y deportivas se encuentran inafectas del IGB, pero para su inafectación debe tener el reconocimiento del Ministerio de Cultura para que ésta pueda tener sus ingresos no grabados con IGB. En este caso, en esta jurisprudencia casi reciente del año 2020, la SUNAT le había denegado a esta asociación el reconocerla como una asociación cultural. ¿Sí? No obstante, el Tribunal Fiscal le ratifica y dice, bueno, los fines y el objeto es realizar talleres gratuitos para transmitir costumbres culturales y ancestrales. Esto está calzando dentro de lo que se entiende como una asociación cultural. En tal sentido, le corresponde la exoneración del impuesto a la renta. Vamos viendo que estamos hablando de talleres, transmisión de conocimientos, transmisión de costumbres culturales. Estas empresas, estas asociaciones, ¿pueden vender bienes? Claro que sí pueden hacerlo, pero su objeto principal tiene que ser el desarrollo de estos talleres culturales. Si es que se constituyen como tales, pero en verdad lo único que tienen es una tienda de souvenirs y no realizan estos talleres, van a perder esa exoneración. También muchas entidades religiosas han buscado constituirse como asociaciones de cultura y dentro del objeto que han tratado de plasmar, se trata o está referido a traducir, publicar, editar la Biblia, editar libros religiosos, libros de espiritualidad cristiana, católica, evangélica, de cualquier tipo vinculado a Dios, ¿no? Y tienen una acción misionera. El Tribunal Fiscal ha señalado que el editar Biblia, transmitir conocimientos bíblicos como tales, no califican como actividades culturales, ¿sí? No califican como actividades culturales. Ahora, esto se puede redireccionar. Se puede redireccionar a que sean entendidas como realización de talleres en población en estado de necesidad. Y ahí ya deja de ser una entidad cultural y se transforma en una entidad de beneficencia o asistencia social. Si es que esto es así, podría ser reconocida como una entidad exonerada, pero no como una entidad de cultura, porque si estamos hablando de una asociación sin fines de lucro cultural, debe tener un reconocimiento del Ministerio de Cultura, bien como un punto de cultura, para que cuente con esta exoneración e inafectación del IGB. Aquí esta jurisprudencia deslinda un poco de lo que la norma está señalando, porque se constituye esta asociación sin fines de lucro con el objeto de promover los valores éticos y sociales de una familia educada, para darle calidad de vida a las personas y a la comunidad con un enfoque de equidad y ecología integral, ¿no? La SUNAT entendió de que estos valores éticos, el enfoque de género, el enfoque de identidad o equidad, no bajo ninguna circunstancia puede ser entendido como una actividad cultural, porque los valores como tales
no califican como una actividad cultural. No obstante, en la norma sí hace referencia a que se entiende por cultura la transmisión de valores, ¿no? Y esto como que deslindaría un poco la transmisión de valores, pero entiendo que cuando dice valores estaría referido a valores de determinadas culturas, ¿no? Aquí la SUNAT simplemente y el Tribunal Fiscal lo descartaron, señalando que la transmisión de valores no va a ser calificada como actividad cultural. Entonces, en consecuencia, esta asociación, todos sus ingresos estarán generados o considerados como actividades gravadas con el impuesto a la renta y gravadas con el IGB. También la realización de estudios o investigaciones sobre necesidades de zonas vulnerables tampoco califican como actividad cultural. Lo que va a calificar o podría calificar nuevamente como beneficencia, pero siempre que se atienda a población de forma gratuita. Pero si es que no se genera eso, sino simplemente es que yo voy a investigar sobre esas necesidades de personas vulnerables, no podemos calificarlo como una asociación en el marco de lo que se entiende por cultura, ¿no? Porque ya la propia ley de que se entiende por puntos de cultura, ¿qué es cultura? Lo estaría excluyendo, ¿no? Estudios, investigaciones, no, sino es transmitir. No yo recién investigar, no, sino que lo que yo busco es transmitir, enseñar, y eso sí va a poder ser reconocido como punto de cultura. En este caso lo que se cuestiona es el IGB. Se trataba de una asociación sin fines de lucro que se había constituido como una asociación cultural, no obstante no tenía el reconocimiento del Ministerio de Cultura. Y al no tener este reconocimiento del Ministerio de Cultura, sus operaciones estarían grabadas con IGB. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el contribuyente entendió que todas las actividades culturales estaban inafectas. En principio presentó una declaración original grabando sus servicios con IGB, ¿no? Entendiendo de que era una entidad cultural sin fines de lucro, porque estaba reconocida como tal, pero no tenía la resolución del Ministerio de Cultura que la reconozca. Entonces, al rectificar su declaración, la SUNAT le acotó porque para inafectar las ventas, primero debió acreditar que el Ministerio de Cultura la reconoció como una entidad cultural. En caso contrario, no procedía esa rectificatoria y debía pagar el IGB por las ventas realizadas, por el acompañamiento en la visita de las líneas de Nazca, ¿no? Que ese era el servicio en sí que se había prestado. Las asociaciones de asistencia social varían respecto de las asociaciones culturales. ¿Por qué? Porque dentro del análisis que SUNAT realiza y dentro del análisis que el Tribunal Fiscal realiza, se requiere o se exige que el estatuto prevea y que además esto se ejecute como tal dentro del actuar de la asociación sin fines de lucro, es que esté enfocado a beneficiar a población que esté en estado de extrema pobreza y que los servicios que se presten se diga textualmente en el estatuto que van a ser gratuitos, ¿no? Y población en estado de necesidad. Si se utilizan estos tres términos en el estatuto y se prueba que efectivamente los servicios que se prestaron fueron en favor de este tipo de población en pobreza extrema y tiene que señalarse el lugar, qué poblado, qué asentamiento, qué lugar es en el que la asociación sin fines de lucro está realizando estas obras, entonces esta asociación sí va a contar con una exoneración respecto del impuesto a la renta, más no tiene una inafectación del IGB, ¿sí? Va por los servicios que pueda prestar a personas distintas a las personas de extrema pobreza y cobra un importe, va a tener que pagar el IGB. Ahora, muchas veces se han tratado de constituir algunas asociaciones que van a brindar servicios legales, ¿no? Los constituyen para brindar a personas de un determinado distrito. Lo que tendría que acreditarse es que el servicio legal debe ser prestado en forma gratuita y a personas en estado de necesidad. Si es que este servicio legal, económico, empresarial, está prestado en favor de estas personas, podría calzar como una asociación sin fines de lucro. Pero en el caso que se analizó aquí,
lo que se buscaba era brindar servicios legales de conciliación, arbitraje, liquidaciones extrajudiciales, biblioteca, y no grabar, ¿no? Nombrar peritos, tasadores y prestar todos este tipo de servicios, pero no grabar sus servicios. ¿Por qué no grabarlos con el impuesto a la renta? Porque se entendía de que era una asesoría en favor de personas